Había una vez, en un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, una joven llamada Aurora. Desde pequeña, había sido fascinada por los sueños. No solo por la idea de dormir y viajar en su mente, sino porque creía que los sueños no eran solo productos del subconsciente, sino puertas hacia algo mucho más grande, el alma del universo. Cada noche, cuando cerraba los ojos, sentía que la tierra le susurraba secretos, y las estrellas, que adornaban el cielo nocturno, parecían mirarla con una profunda comprensión. Aurora vivía con su abuela, una mujer sabia que había conocido muchas leyendas del pueblo. Una de las historias que más fascinaba a Aurora era la del sueño de las estrellas. Según la leyenda, existía un lugar mágico donde los sueños no solo eran soñados, sino que se materializaban. Era un reino oculto, más allá de las nubes, un espacio entre el cielo y la tierra, donde las estrellas se reunían con los soñadores más puros y les revelaban los misterios del universo. La abuela le contaba a Aurora que solo aquellos con un corazón limpio y lleno de esperanza podían encontrar ese lugar. Pero el camino era peligroso y solo aquellos dispuestos a enfrentarse a sus propios miedos y dudas podían llegar hasta él. Aurora, que siempre había soñado con alcanzar ese reino de las estrellas, decidió que haría todo lo posible por encontrarlo. Un día, al caer la noche, se acercó a su abuela con la resolución de partir al amanecer. «Abuela», dijo Aurora con determinación, «hoy partiré a encontrar el sueño de las estrellas. Creo que estoy lista». La abuela sonrió, aunque sus ojos reflejaban una preocupación que solo una persona sabia podría entender. «Mi querida Aurora, sabes que el viaje no es fácil. Los sueños que uno busca pueden ser más poderosos de lo que imaginas. Pero si tu corazón está listo, entonces el camino te llevará». Esa noche, Aurora soñó con un vasto mar de nubes. Las estrellas bailaban sobre las olas, como luciérnagas en una noche oscura. En su sueño, una estrella más brillante que las demás le habló. «Aurora, has sido elegida. El camino hacia el sueño de las estrellas está ante ti, pero debes saber que lo que encuentres no será lo que esperas. ¿Estás lista para aceptar lo que venga?» Aurora despertó con una sensación de calma y decisión. Sabía que tenía que seguir adelante, sin importar los desafíos que enfrentara. Así, al amanecer, partió en su viaje. Subió a las montañas y cruzó valles, siempre guiada por el resplandor de las estrellas, que parecían indicarle el camino. Durante su viaje, Aurora encontró a varios viajeros, cada uno buscando algo diferente, algunos buscaban la felicidad, otros la verdad, y algunos huían de su dolor. A medida que avanzaba, Aurora se dio cuenta de que cada uno de ellos estaba buscando algo que solo se encontraba en su interior. Todos llevaban un sueño que necesitaba ser cumplido, pero sin saber cómo alcanzarlo. Uno de los viajeros, un anciano llamado Elías, le ofreció una advertencia. «Aurora», dijo Elías, «el sueño de las estrellas no es un lugar para encontrar lo que ya sabes. Es un lugar donde descubrirás lo que eres capaz de ser. No todos los sueños que se cumplen son felices». Aurora lo miró con curiosidad, pero no se detuvo. Sabía que debía continuar, a pesar de la incertidumbre. Finalmente, tras muchos días de caminata, Aurora llegó a un prado iluminado por una luz suave. Ante ella, un portal de luz se abrió, como una puerta flotante en el aire. En el centro del portal, una figura brillante apareció, y Aurora supo en ese momento que había llegado al sueño de las estrellas. La figura le habló con una voz suave, como un susurro en la brisa nocturna. «Aurora, bienvenida. Has llegado a este lugar porque has buscado algo más que respuestas. Has buscado la esencia misma de lo que significa soñar. Pero debes entender que aquí, los sueños no son solo visiones o deseos. Son transformaciones, que nos llevan más allá de lo que somos». Aurora, con el corazón palpitante, entendió finalmente lo que la figura quería decir. Los sueños no eran solo una escapatoria, sino una manera de cambiar, de evolucionar. La estrella le mostró una visión de su vida, pero ahora, con el poder de elegir. Aurora vio sus miedos, sus fracasos, pero también sus grandes potenciales. En ese sueño, ella pudo cambiar las decisiones que la habían limitado y encontrar el coraje para convertirse en la persona que siempre había soñado ser.
La estrella sonrió. Recuerda, Aurora, que el sueño no termina cuando despiertas. El verdadero viaje comienza cuando te atreves a vivir los sueños que tienes en tu corazón. Aurora despertó al día siguiente, bajo el mismo cielo estrellado que la había guiado en su viaje. Aunque había regresado al mundo real, algo dentro de ella había cambiado. Ya no temía a sus propios sueños, ni a la incertidumbre del futuro. Sabía que el verdadero sueño de las estrellas era el poder de transformar su vida con cada elección. Y desde ese día, Aurora no solo soñaba con estrellas, sino que las convertía en realidad, cada vez que se atrevía a dar un paso hacia lo desconocido. Aurora regresó a su pueblo, pero ya no era la misma joven que había partido. Su corazón estaba lleno de una nueva comprensión, y su mente, iluminada por las lecciones del sueño de las estrellas, veía el mundo de una manera distinta. Aunque el paisaje seguía siendo el mismo, ella percibía en cada rincón una conexión profunda con el universo, como si todas las estrellas del cielo hubieran susurrado sus secretos solo para ella. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, Aurora encontró a uno de los viajeros que había conocido en su trayecto. Era un joven llamado Dorian, que había estado buscando respuestas sobre su propósito en la vida. Su rostro reflejaba la misma duda y confusión que ella misma había llevado en su corazón antes de su viaje. Aurora, no he podido encontrar lo que busco, dijo Dorian, con una voz cargada de frustración. He recorrido muchos caminos, pero aún no entiendo cuál es mi destino. ¿Cómo fue para ti encontrar el sueño de las estrellas? ¿Cómo sabes si realmente lo has alcanzado? Aurora lo miró, sonriendo con ternura. Recordaba perfectamente esa sensación de no saber si sus esfuerzos la habían llevado por el camino correcto. No se trata de encontrar un destino fijo, Dorian, dijo ella, con calma. El sueño de las estrellas no es un lugar al que llegamos para encontrar algo concreto. Es un estado de ser. Es un despertar hacia todo lo que podemos ser, hacia nuestras capacidades y, sobre todo, hacia la aceptación de lo que somos, con todos nuestros miedos y sueños no cumplidos. Lo que encontré no fue un lugar, sino una verdad que ya estaba dentro de mí. Dorian la miró fijamente, como si sus palabras tocara algo profundo dentro de él. Entonces, ¿mi sueño está dentro de mí?, preguntó, con un brillo de esperanza en los ojos. Aurora asintió. Sí, Dorian. Los sueños no vienen de afuera. Nos llegan cuando estamos listos para aceptarlos, cuando dejamos de huir de lo que somos realmente. Puede que no siempre veas el camino claro, pero si sigues adelante con el corazón abierto, cada paso te llevará hacia el lugar que debes estar. Dorian se quedó pensativo, pero Aurora sabía que algo dentro de él había cambiado. Como ella misma había experimentado, el despertar a la realidad de sus propios sueños era un proceso lento, pero inevitable. Días después, Aurora comenzó a sentir una inquietud en su pecho. Sabía que su viaje aún no había terminado. La paz que había encontrado en el sueño de las estrellas seguía con ella, pero había algo más que debía descubrir. Había aprendido a soñar y a transformar esos sueños, pero ¿cómo podría compartir esa sabiduría con los demás? ¿Cómo podía ayudar a otros a despertar a sus propios sueños? Se acercó a su abuela, quien, como siempre, parecía saber lo que pasaba en su corazón. Abuela, ¿cómo puedo ayudar a los demás a encontrar sus propios sueños? ¿Cómo les enseño a mirar dentro de sí mismos como lo hice yo? La abuela sonrió, sus ojos brillando con una sabiduría que solo los años pueden dar. Aurora, los sueños no pueden enseñarse, solo vivirse. Pero, si quieres ayudar a otros, muestra tu luz. Vive de acuerdo con los sueños que tienes en tu corazón, y otros los verán y comenzarán a buscar los suyos. No hay un camino específico, pero si eres fiel a ti misma, tu ejemplo les dará la valentía de comenzar a soñar por ellos mismos. Aurora comprendió. Su papel no era ser una guía para otros, sino ser la mejor versión de sí misma. Era su forma de vivir, de ser auténtica y fiel a sus propios sueños, lo que inspiraría a quienes la rodeaban a encontrar los suyos. Con el paso del tiempo, Aurora se convirtió en una especie de referente para el pueblo. No por sabiduría o enseñanzas, sino por su capacidad para vivir con pasión y aceptación. Ayudaba a los demás a comprender que los sueños no eran una meta,
sino una forma de vida. Les enseñaba que cada pequeño paso, cada decisión, podía ser una expresión de los sueños más profundos de su corazón. Un día, mientras miraba el cielo estrellado desde su ventana, Aurora comprendió algo aún más profundo: ella misma era parte de esa red infinita de sueños. Al igual que las estrellas que iluminaban la noche, cada persona que se atreviera a soñar estaba contribuyendo al gran tapiz del universo. Los sueños no solo eran individuales, eran una conexión cósmica entre todos los seres vivos. Y así, cada noche, Aurora se sumergía en sus sueños, sabiendo que al despertar, continuaría tejiendo su propia historia. No importaba cuántas veces tuviera que cambiar de dirección o enfrentar nuevos desafíos. Cada día, al vivir su vida con valentía, estaba cumpliendo el mayor sueño de todos: vivir auténticamente. Aurora seguía viviendo su vida con una serenidad y propósito renovados, pero sabía que el viaje no había terminado. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir algo más profundo dentro de sí misma y del mundo que la rodeaba. Su pequeño pueblo, que al principio parecía un lugar limitado, ahora se sentía como el centro de un vasto universo lleno de posibilidades. Las personas comenzaron a acercarse a ella no solo por sus palabras, sino por la energía que emanaba de su ser, una mezcla de paz, determinación y esperanza. Con el tiempo, Aurora empezó a crear un espacio donde los demás pudieran compartir sus propios sueños. Organizó reuniones nocturnas bajo las estrellas, donde las personas del pueblo podían contar sus deseos más profundos, sus miedos y anhelos. Era un círculo donde nadie juzgaba, donde solo se escuchaba y se compartía. Fue en estos encuentros donde muchos comenzaron a darse cuenta de que, a menudo, sus sueños más grandes estaban dormidos, esperando ser despertados. Uno de esos encuentros fue especialmente revelador. En una noche despejada, cuando las estrellas brillaban con una intensidad inusual, se presentó una joven llamada Lila. Tenía la mirada triste y un aire de desconcierto, como si estuviera atrapada en un laberinto del cual no podía encontrar la salida. Aurora, dijo Lila, casi en susurros, he seguido tus enseñanzas, he intentado abrirme a mis sueños, pero no encuentro el camino. Siento que mi vida está vacía, como si estuviera esperando algo que nunca llega. ¿Cómo sabes qué camino tomar? ¿Cómo encuentras la dirección correcta? Aurora la miró con compasión. Había sentido esa misma duda y vacío en su propio corazón en su viaje hacia el sueño de las estrellas, y sabía exactamente lo que Lila experimentaba. Con calma, le respondió. Lila, los sueños no siempre tienen una respuesta clara. A veces, el camino es incierto porque está diseñado para que lo construyas mientras avanzas. La vida no es un mapa que sigues paso a paso, es un lienzo en blanco en el que pintas tus propios colores. Lo importante es que sigas adelante, sin importar lo que encuentres. En cada paso, incluso en las caídas, encontrarás algo que te acerca a tu verdadera esencia. Lila asintió lentamente, como si las palabras de Aurora comenzaran a calar en su interior. Pero Aurora no se quedó ahí. Se acercó a ella y le ofreció una pequeña piedra brillante, que había encontrado en uno de sus viajes. Era una piedra suave, pero con una luz especial que parecía reflejar las estrellas. Esta piedra, Lila, no tiene poder por sí misma. Lo que tiene es el simbolismo de tu propia capacidad de brillar. Cada uno de nosotros lleva una luz dentro. A veces, esa luz está apagada por el miedo, la duda o el dolor. Pero siempre está allí, esperando que la dejemos brillar. Tómala como recordatorio de que, aunque no siempre veas el camino claro, tienes dentro de ti todo lo que necesitas para encontrarlo. Lila miró la piedra con una nueva perspectiva. Algo en ella cambió ese día, como si, por primera vez, viera una rendija de luz en medio de su oscuridad. Aurora sabía que el verdadero despertar no siempre era instantáneo, pero ese pequeño gesto había sido el primer paso para abrirle la puerta a Lila. A veces, lo único que se necesitaba era una chispa de esperanza para reavivar los sueños olvidados. A medida que pasaban los meses, el círculo de sueños que Aurora había creado en el pueblo creció. Gente de otros lugares llegó, atraída por la calidez que emanaba de esos encuentros nocturnos bajo las estrellas. Aurora no era una líder en el sentido tradicional, no enseñaba nada concreto.
Su propósito era simplemente estar allí, ser un espejo de lo que las personas podían llegar a ser si se permitían soñar sin limitaciones. En una de esas noches, cuando el cielo estaba especialmente despejado y las estrellas parecían más cercanas, Aurora se encontraba sola bajo la sombra de un árbol, mirando el vasto firmamento. Sintió una presencia detrás de ella, y al girarse, vio a Dorian, que había regresado después de varios meses de viajar por su cuenta. Aurora, dijo con una sonrisa, he estado buscando mi propósito, pero ahora entiendo que mi propósito no es algo que deba buscar afuera. Como tú me dijiste, está dentro de mí. He comenzado a enseñar a otros lo que tú me mostraste, que los sueños no se encuentran, se viven. Aurora sonrió, sabiendo que su trabajo, su verdadero propósito, había trascendido más allá de ella misma. Había tocado a Dorian, a Lila, a todos los que se habían cruzado en su camino, y ahora el pueblo entero comenzaba a comprender que vivir los sueños no era una tarea difícil, sino una forma de existir plenamente. Los años pasaron, pero las enseñanzas de Aurora siguieron creciendo. Los encuentros bajo las estrellas continuaron, y el pueblo prosperó no solo en riqueza material, sino también en espiritualidad y conexión humana. Aurora, aunque siempre humilde y apartada, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Cada día era un nuevo sueño, y cada persona que tocaba en su camino era una estrella más en su vasto cielo. Al final, cuando su tiempo en la tierra llegó a su fin, Aurora no temió. Sabía que los sueños que había sembrado en los corazones de otros seguirían floreciendo, como semillas que nunca dejan de crecer. Y en su último sueño, vio un cielo lleno de estrellas que danzaban y brillaban más que nunca, sabiendo que, de alguna manera, ella también formaba parte de ese cosmos eterno de sueños. Cuando el tiempo de Aurora llegó a su fin, no fue con tristeza ni con pesar, sino con una paz profunda. En su última noche, bajo las estrellas que tanto amaba, se acostó en la hierba del prado donde todo había comenzado. El cielo brillaba más intensamente que nunca, como si la misma naturaleza estuviera celebrando su viaje. A lo largo de los años, el pequeño pueblo que Aurora había tocado se transformó. Las generaciones venideras crecieron bajo la sombra de su sabiduría, y los sueños de aquellos que habían aprendido a vivir sin miedo a soñarlos continuaron extendiéndose más allá de las montañas, alcanzando tierras lejanas. Las personas que habían compartido su vida nunca la olvidaron, y sus enseñanzas quedaron grabadas en sus corazones. Tras su partida, un nuevo círculo de soñadores surgió, un grupo que no solo continuó los encuentros bajo las estrellas, sino que expandió su mensaje a otros pueblos cercanos. Lila, ahora llena de propósito y confianza, lideraba esas reuniones, guiando a otros a través de sus propios viajes interiores, tal como Aurora lo había hecho por ella. Dorian también regresó al pueblo, pero ya no era el mismo joven perdido que había llegado tiempo atrás. Había encontrado su camino, y su propósito ahora era ayudar a aquellos que se sentían como él alguna vez, atrapados en la incertidumbre. Pero, lo más hermoso de todo, era que Aurora nunca realmente se fue. En las noches más claras, aquellos que se detenían a mirar el cielo, especialmente en el momento en que la luna se deslizaba sobre el horizonte, sentían una extraña presencia. Algunos decían que era la luz de Aurora, todavía brillando con fuerza, guiando a los que la buscaban. Cada vez que alguien en el pueblo sentía dudas o miedo, solo necesitaban mirar las estrellas para encontrar su camino. Las historias de Aurora, las historias del sueño de las estrellas, se contaban de generación en generación, no como una simple leyenda, sino como una verdad vivida por todos aquellos dispuestos a despertar sus sueños más profundos. Aurora había comprendido lo que los demás aún no sabían: los sueños no morían. No eran solo visiones que se desvanecían con el tiempo, sino que se transformaban, se multiplicaban y se conectaban, como las estrellas en el cielo. Al igual que las estrellas que nunca se apagan, su luz perduraba. En la lejana cordillera donde Aurora había comenzado su viaje, los picos de las montañas ahora tenían un nombre especial: las cumbres de los sueños. Decían que aquellos que se adentraban en la niebla de las montañas, en busca de la verdad más profunda, aún podían encontrar la huella de Aurora, en los ecos de sus palabras y en la serenidad de su presencia. Era como si el mismo paisaje hubiera absorbido su energía, convirtiéndose en un lugar de transformación.
Uno de los últimos viajeros que llegó a las cumbres de los sueños era un joven llamado Ezequiel. Había escuchado las historias de Aurora desde que era niño, pero no fue hasta que se encontró perdido en sus propios sueños que decidió buscarla. Subió por los escarpados senderos, guiado por la intuición, hasta llegar a un claro donde, bajo las estrellas, se sentó en silencio. Ezequiel cerró los ojos y, en la quietud de la noche, sintió una presencia cálida. De repente, vio una luz suave en su mente, como si las estrellas le hablaran directamente. Era la voz de Aurora, suave y reconfortante, como un susurro que surgía desde su interior. Ezequiel, dijo la voz, has llegado, porque el momento es el tuyo. El viaje no tiene fin, y ahora es tu turno de soñar con el mundo que deseas crear. No temas a tus sueños, porque son la llave a todo lo que puedes ser. Al abrir los ojos, Ezequiel sintió algo profundo dentro de él. No era solo una enseñanza o una lección, era una verdad visceral, un despertar. Sabía que Aurora ya no necesitaba estar presente físicamente para seguir guiando a las generaciones venideras. Ella había dejado en el aire algo más que palabras, había dejado un legado de luz, de posibilidades infinitas. Y así, en el corazón de la montaña, bajo un manto de estrellas que parecía eterno, Ezequiel prometió continuar el legado de Aurora. Ya no era solo un viajero buscando respuestas. Ahora, era un soñador dispuesto a vivir con valentía, a seguir el flujo de los sueños y ayudar a otros a encontrar su propio camino. El sueño de las estrellas nunca terminó, porque siempre habrá alguien dispuesto a soñar, alguien dispuesto a vivir su verdad más profunda. Y mientras haya soñadores dispuestos a mirar al cielo y preguntar, ¿qué más puedo ser?, las estrellas seguirán brillando, recordándonos que los sueños no tienen fin, sino que son la eterna esencia de lo que somos. A medida que pasaron los años, el legado de Aurora creció de maneras que ni siquiera ella había imaginado. Ezequiel, quien ahora se había convertido en un líder sabio en su propio derecho, continuó su camino de soñador y maestro. A lo largo de su vida, encontró a otros como él, aquellos que buscaban la verdad en las estrellas y dentro de sí mismos. Se dio cuenta de que el sueño de Aurora no era algo que pudiera ser contenido en una sola generación, sino que era un río sin fin que fluía a través de todos los que se atrevían a seguirlo. Ezequiel no solo lideró más encuentros bajo las estrellas, sino que comenzó a crear un movimiento que cruzó fronteras, llevando el mensaje del sueño de las estrellas a pueblos lejanos, a grandes ciudades donde las luces artificiales habían oscurecido la vista de las estrellas. Su mensaje era claro: los sueños no son solo visiones de lo que deseamos, sino las herramientas con las que podemos dar forma a nuestra realidad. Los soñadores de todo el mundo se reunían en círculos como los de Aurora, donde compartían no solo sus esperanzas y miedos, sino también sus ideas para un futuro mejor. Ezequiel enseñaba que el verdadero poder del sueño radicaba en la acción, en la capacidad de materializar lo invisible, en dar vida a los anhelos que, por demasiado tiempo, se habían quedado guardados en lo más profundo del corazón. Las enseñanzas de Aurora se convirtieron en algo universal. Personas de todos los rincones del mundo comenzaron a entender que la verdadera magia no estaba en alcanzar un destino concreto, sino en el viaje mismo, en la capacidad de soñar sin limitaciones. Las montañas, los valles, los océanos, todo parecía estar impregnado de una nueva energía, como si cada rincón del planeta estuviera alineado con la visión de aquellos que habían despertado a la verdad de sus propios sueños. En cada reunión, bajo cada cielo estrellado, había siempre alguien que compartía su historia de despertar, alguien que, al igual que Aurora, había encontrado en su sueño la fuerza para transformar su vida. Así, el sueño de las estrellas se fue convirtiendo en un símbolo de unidad, de una humanidad que, aunque diversa en sus caminos, compartía un propósito común: vivir con autenticidad y pasión, sin temerle a los misterios del futuro. Una noche, muchos años después de la partida de Aurora, Ezequiel, ya envejecido pero lleno de sabiduría, se sentó una vez más en el claro bajo las estrellas. Cerró los ojos y permitió que el susurro del viento lo envolviera, como si la misma naturaleza lo estuviera abrazando. En su mente, vio a Aurora nuevamente, tan luminosa y serena como la primera vez que la había sentido en las cumbres de los sueños. Aurora, murmuró, con una sonrisa, tu sueño sigue vivo. Ya no estoy buscando respuestas,
sino simplemente viviendo el sueño. Y al hacerlo, estoy dando lo mejor de mí para que otros lo vivan también. El viento pareció responder con un suspiro suave, y Ezequiel, con la sensación de haber completado su propio ciclo, se sintió en paz. Sabía que su tiempo también llegaba a su fin, pero no temía. Al igual que Aurora, él había entendido que los sueños no pertenecen a los que los sueñan, sino a todos los que eligen vivirlos. En sus últimos momentos, Ezequiel pensó en todas las vidas que habían tocado las enseñanzas de Aurora. Pensó en los jóvenes que ahora lideraban sus propios círculos, en las familias que habían aprendido a soñar juntas, en las comunidades que se habían unido bajo la misma luz. Y sonrió al saber que, al igual que las estrellas que nunca dejan de brillar, el legado del sueño de las estrellas seguiría iluminando el camino para generaciones futuras. El ciclo de sueños continuó, eterno e inquebrantable. En la vastedad del universo, bajo cielos llenos de estrellas, los soñadores seguían soñando, sabiendo que cada pensamiento, cada deseo, cada acción era un paso hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. Los años siguieron su curso, y el legado de Aurora y Ezequiel se fue tejiendo aún más profundamente en el corazón de la humanidad. Aunque sus cuerpos ya no estaban entre los vivos, las semillas que habían sembrado en cada persona, en cada corazón dispuesto a soñar, continuaron creciendo. Su mensaje se había convertido en un faro que guiaba no solo a los que conocieron sus nombres, sino a todos los que llegaban en busca de un propósito, un camino, una razón para seguir adelante. En una región lejana, más allá de los grandes océanos, un niño llamado Arik escuchó por primera vez la historia de Aurora. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, un lugar donde el cielo siempre parecía estar cubierto por una capa de nubes. A pesar de las dificultades de su vida, Arik soñaba con algo más grande, algo que trascendiera las fronteras de su aldea y lo llevara más allá de las limitaciones que sentía a su alrededor. Un día, mientras paseaba por el mercado, escuchó a un anciano narrando la historia de Aurora, de cómo ella había despertado a tantas personas en busca de su verdad interior. El anciano hablaba de cómo Aurora había entendido que los sueños no solo eran deseos personales, sino fuerzas universales, capaces de unir a los seres humanos, de traerlos a la conciencia de lo que realmente significaba vivir. Intrigado, Arik se acercó al anciano. ¿Es cierto lo que dices? ¿Las estrellas pueden guiarnos?, preguntó con inocencia, pero con una chispa de esperanza en su voz. El anciano lo miró con una sonrisa sabia y, sin decir palabra, le entregó un pequeño libro, un cuaderno lleno de relatos, escritos por aquellos que habían viajado por el mismo camino que Aurora y Ezequiel. En las primeras páginas, Arik encontró las historias de personas como él, personas que, al igual que Aurora en su juventud, se habían sentido perdidas, atrapadas en la rutina de la vida cotidiana, pero que, al abrirse a la posibilidad de soñar, encontraron respuestas más profundas que cambiaron para siempre su destino. Este libro, dijo el anciano, no contiene solo historias. Es un mapa hacia tu propio corazón. Los sueños, Arik, no se encuentran en los cielos lejanos, sino dentro de ti. Lo que las estrellas hacen es recordarnos lo que somos capaces de crear. Con ese cuaderno en las manos, Arik comenzó su propio viaje. Cada noche, se sentaba bajo el cielo estrellado y, al igual que Aurora y los soñadores antes que él, se permitía soñar sin miedo. Al principio, sus sueños eran tímidos, como si temiera tocar algo tan profundo y poderoso. Pero, conforme pasaba el tiempo, comenzó a ver patrones en sus sueños, pequeños destellos de sabiduría que lo guiaban, como si las estrellas mismas fueran sus maestros. Arik entendió que el verdadero reto no era encontrar lo que buscaba en el exterior, sino confiar en lo que ya residía en su interior. Sus miedos comenzaron a desvanecerse, y la vida, antes llena de dudas, se llenó de una claridad asombrosa. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, parecía ser el correcto. Con el tiempo, se dio cuenta de que ya no era solo un soñador, sino un creador de su propia realidad, un tejedor de sueños. Al igual que Aurora y Ezequiel, Arik comprendió que los sueños no se trataban de alcanzar un destino fijo, sino de abrazar el proceso de ser uno mismo. Así, al igual que sus predecesores, Arik comenzó a compartir lo que había aprendido. En lugar de limitarse a buscar respuestas,
comenzó a formar círculos de soñadores, donde otros podían compartir sus propias visiones, sin temor a ser juzgados. El movimiento del sueño de las estrellas no solo continuó, sino que se expandió aún más. En las ciudades más grandes, en los pueblos más alejados, las personas se reunían para aprender a vivir sin miedo, para entender que la verdadera magia estaba en la conexión con uno mismo y con los demás. Y a medida que los años pasaban, el ciclo de los sueños se volvía cada vez más poderoso. Arik, como muchos antes que él, llegó a un entendimiento profundo: los sueños eran un puente entre lo humano y lo divino, entre lo tangible y lo intangible. Cada ser humano era una estrella en sí mismo, y al soñar, podía contribuir a la vasta red de luz que unía a todos los seres vivos. Los días de Arik pasaron, pero su influencia perduró. Y cuando su tiempo también llegó a su fin, una paz profunda llenó su corazón. No necesitaba dejar un legado material, porque sabía que su verdadera herencia vivía en las personas que había tocado, en las vidas que había ayudado a despertar. Al igual que Aurora y Ezequiel, Arik sabía que el viaje de los soñadores nunca termina. Los sueños continúan, pasando de una generación a otra, como un fuego que nunca se apaga, iluminando el camino de todos los que se atreven a soñar. Y así, la historia del sueño de las estrellas continuó, más allá del tiempo y el espacio, un testimonio de que, mientras haya corazones dispuestos a soñar, el universo siempre tendrá un camino iluminado hacia la verdad. Con el paso de los siglos, la historia del sueño de las estrellas se convirtió en una leyenda viva, un mito que perduraba a través de generaciones, no solo en los relatos orales, sino también en los corazones de quienes sentían su llamada. Las antiguas enseñanzas de Aurora, Ezequiel y Arik se convertían en principios fundamentales de una nueva forma de vida, una vida guiada por la conciencia de que los sueños no eran solo para los soñadores solitarios, sino para todos los seres humanos que se atrevían a caminar juntos hacia un destino común. En un pequeño pueblo, apartado del bullicio de las grandes ciudades, un niño llamado Quien creció escuchando las historias de aquellos que habían seguido el llamado de las estrellas. Su abuela, una mujer sabia que había sido una de las primeras en escuchar las enseñanzas del sueño de las estrellas en su juventud, solía contarle cómo la vida de aquellos soñadores había cambiado el curso de la humanidad. ¿Quién?, decía su abuela mientras lo miraba con ojos llenos de amor y sabiduría, los sueños no solo son deseos. Son fuerzas que nos unen, que nos permiten conectar con el tejido mismo del universo. Los que se atreven a soñar, como Aurora, Ezequiel y Arik, tienen el poder de transformar el mundo, pero solo si no temen caminar juntos. Quien siempre había sentido una fascinación por las estrellas. Desde que era pequeño, se pasaba horas mirando el cielo nocturno, buscando patrones entre las constelaciones y preguntándose si, de alguna manera, esas luces lejanas podían enseñarle algo sobre sí mismo. Pero no fue hasta un día de verano, cuando cumplió 18 años, que decidió hacer algo más que observarlas. Un atardecer, mientras caminaba por los campos cercanos a su hogar, Quien encontró un antiguo objeto en el suelo, una piedra, similar a las que se mencionaban en los relatos de Aurora. La piedra brillaba tenuemente, como si tuviera una energía propia. Recordó las palabras de su abuela sobre los soñadores y cómo ellos habían sido guiados por señales sutiles, como esa piedra, para despertar a su verdadero potencial. El encuentro con esa piedra se sintió como una señal clara para Quien. Sabía que había llegado el momento de seguir los pasos de los grandes soñadores del pasado. Con un impulso renovado, comenzó a estudiar las antiguas enseñanzas que habían llegado a través de generaciones. A medida que leía, comprendió que el verdadero sueño no era algo que se alcanzaba, sino algo que se vivía, algo que se cultivaba día a día en el corazón de aquellos dispuestos a abrirse al misterio del universo. Quien comenzó a reunir a sus amigos y vecinos, compartiendo con ellos su descubrimiento. En su pequeño pueblo, las noches bajo las estrellas se convirtieron en reuniones regulares. Al principio, solo unos pocos se unieron, pero pronto, otros comenzaron a sentir el llamado. Cada reunión se llenaba de historias, de sueños que se compartían sin juicio, sin miedo, solo con el deseo de conectar con lo más profundo de uno mismo y con los demás. Una noche, mientras se reunían en el claro del bosque, Quien, ahora un joven con la mirada clara y decidida, habló ante el grupo. Hace mucho tiempo,
en una época distante, Aurora soñó con un mundo diferente, donde cada uno de nosotros pudiera ser quien realmente es, sin limitaciones. Hoy, seguimos ese mismo sueño. Este no es solo el sueño de uno, sino el sueño de todos. Porque cuando nos reunimos a soñar, no solo transformamos nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Las estrellas parecían brillar con más fuerza esa noche, como si el cielo entero estuviera escuchando y respondiendo al llamado de los soñadores. Esa fue la noche en que Quien comprendió que los sueños no solo transformaban a quienes los soñaban, sino que al soñarlos juntos, el mundo entero cambiaba de forma casi imperceptible, pero poderosa. Las reuniones en el pueblo crecieron en número y en influencia. Personas de lugares cercanos comenzaron a viajar para unirse a los círculos de soñadores. Algunos llegaron en busca de respuestas, otros porque sentían una conexión con algo más grande que ellos mismos. Y a medida que las reuniones se extendían, los pueblos cercanos comenzaban a compartir sus propios sueños, y así el movimiento del sueño de las estrellas comenzó a abarcar todo el continente. El legado de Aurora y de todos los soñadores que vinieron antes de ella se expandió más allá de las fronteras físicas. La idea de que los sueños son fuerzas colectivas, que no pertenecen a un solo individuo, sino a la humanidad en su conjunto, comenzó a resonar más fuerte que nunca. Un día, muchos años después de que Quien iniciara su propio viaje de sueños, el movimiento del sueño de las estrellas se había convertido en una comunidad global. En cada rincón del mundo, bajo diferentes cielos, las personas continuaban soñando, compartiendo sus visiones, y creando una realidad donde la colaboración, la comprensión y la conexión entre los seres humanos se habían convertido en los principios fundamentales de una nueva era. El último gran sueño de las estrellas, sin embargo, estaba por llegar. En un encuentro universal, todos los soñadores del mundo se reunieron para compartir sus sueños y visionar el futuro. Esta vez, no era solo un círculo de soñadores, sino una red de almas conectadas, cada una con su luz propia, pero todas entrelazadas por un propósito común, un mundo donde la autenticidad, la libertad y la paz fueran las fuerzas dominantes. Quien, ahora un hombre mayor, miraba las estrellas una vez más. En su corazón, sentía la presencia de todos aquellos que lo habían precedido, aquellos que habían iniciado este viaje de sueños. Y en su mente, una última visión se presentó, una visión clara de un futuro lleno de esperanza. Sabía que la semilla que había plantado, junto con todos los soñadores que habían seguido el camino, finalmente había alcanzado su madurez. El sueño de las estrellas nunca terminaría, porque no se trataba de un fin, sino de un ciclo continuo, un proceso de crecimiento y transformación que seguiría durante siglos, durante milenios. Y en ese vasto tapiz de sueños humanos, cada estrella brillaría, recordando a todos que mientras haya un corazón dispuesto a soñar, el universo siempre tendrá luz. A medida que el ciclo del sueño de las estrellas se expandía por el mundo, las generaciones venideras comenzaron a comprender que no solo los soñadores eran los arquitectos del futuro, sino que toda la humanidad, unida bajo un propósito común, podía moldear la realidad. A lo largo de los siglos, el legado de Aurora, Ezequiel, Arik y Quien se fue transmitiendo de forma simbólica, a través de las voces de aquellos que, aún sin conocer sus nombres, vivían según sus principios. El movimiento había dado forma a un mundo donde la cooperación reemplazaba a la competencia, donde cada individuo se veía a sí mismo como parte de un todo más grande. Ya no había fronteras que separaran a los pueblos, ni barreras que frenaran las ideas y los sueños. El cielo, antes dividido por culturas, se había convertido en un vasto espacio compartido, donde todos podían ver las mismas estrellas y entender que sus sueños, aunque diversos, se entrelazaban en una red universal. A lo largo de los milenios, los círculos de soñadores continuaron creciendo. Sin embargo, no solo eran grupos que se reunían bajo las estrellas para compartir sus sueños personales. Con el tiempo, se organizaron en comunidades de trabajo, en aldeas que vibraban con la energía colectiva de quienes se unían para hacer realidad los sueños comunes. Estas comunidades, como pequeños microcosmos del sueño de las estrellas, eran centros donde la creatividad, la sabiduría ancestral y la visión futurista se unían para resolver los problemas más apremiantes de la humanidad, el hambre, el cambio climático, las enfermedades,
y la falta de entendimiento entre los pueblos. Fue en una de estas aldeas, en el corazón de un continente floreciente, donde nació la historia de Aira, una joven que, como los soñadores anteriores, sentía en su corazón la urgencia de contribuir a ese sueño colectivo. Desde niña, Aira había creído que la clave para transformar el mundo estaba en la sincronización de los sueños personales con los sueños compartidos. En lugar de enfocarse únicamente en sus propios deseos, como otros jóvenes de su tiempo, Aira entendió que el verdadero poder radicaba en crear juntos. A los 20 años, Aira se unió a un círculo de soñadores en el que se hablaba de la necesidad de una nueva forma de entender la tecnología, una que estuviera alineada con los principios de la conexión y la armonía con la naturaleza. Aira, con su gran habilidad para la ciencia y la tecnología, visualizó un futuro en el que la humanidad utilizara el conocimiento adquirido para crear soluciones sostenibles, basadas en los mismos principios de equilibrio que los soñadores habían defendido por generaciones. Sus sueños de un futuro más justo y ecológico, de una humanidad en completa armonía con la Tierra, comenzaron a tomar forma en proyectos comunitarios. El círculo de soñadores del que formaba parte se dedicó a diseñar tecnologías que no solo ayudaban a las personas, sino que también cuidaban el planeta. Juntos, crearon fuentes de energía renovable, desarrollaron sistemas agrícolas que respetaban los ciclos naturales de la tierra y fomentaron la creación de ciudades basadas en la cooperación en lugar de la competencia. Con el tiempo, Aira y su comunidad, al igual que las generaciones anteriores, se dieron cuenta de que los sueños no solo se trataban de crear tecnología avanzada o resolver problemas materiales, sino de elevar la conciencia humana. El verdadero avance radicaba en la capacidad de vivir en equilibrio con el mundo, de reconocer que el bienestar colectivo solo podía alcanzarse cuando todos los seres humanos, junto con la naturaleza, trabajaban en sincronía. Las aldeas que crecieron bajo este nuevo paradigma se convirtieron en ejemplos de vida sostenible, donde los habitantes no solo se dedicaban a la tecnología o la ciencia, sino también al arte, la filosofía y la espiritualidad. Las enseñanzas de Aurora y los soñadores anteriores seguían siendo el eje de todo lo que hacían, guiándolos en la creación de un mundo mejor para todos. Aira, con el tiempo, llegó a ser conocida como la tejedora de sueños, por su habilidad para entrelazar los sueños individuales en una visión común, y por su incansable trabajo para hacer realidad ese sueño colectivo. A través de su liderazgo y visión, la humanidad experimentó un renacimiento, una era de prosperidad, donde la tecnología y la naturaleza coexistían en una danza perfecta, y los seres humanos vivían no solo para sí mismos, sino para el bien común. La historia de Aira se extendió más allá de su comunidad. Su ejemplo inspiró a generaciones de soñadores a nivel mundial. Las viejas historias de Aurora, Ezequiel, Arik y Quien volvieron a ser contadas, ahora no solo como relatos de un pasado lejano, sino como guías para el futuro. Aquellos que vivían en la nueva era entendían que no solo se trataba de soñar por soñar, sino de ser conscientes de lo que sus sueños podían crear. Y así, el sueño de las estrellas no solo persistió, sino que se expandió más allá de los límites del tiempo y el espacio. Los soñadores siguieron soñando, tejiendo una red invisible de luz que unía a la humanidad, y cada estrella en el cielo se convirtió en un recordatorio de que el sueño nunca termina, siempre continúa renovándose, multiplicándose, creciendo. En ese universo lleno de estrellas, los sueños no eran solo visiones, sino semillas que germinaban en los corazones de aquellos que se atrevían a ver más allá de lo que los ojos físicos podían alcanzar. Los soñadores, ahora un pueblo global, seguían caminando juntos hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas, guiados por la luz eterna de las estrellas. A lo largo de los siglos, la humanidad, inspirada por el sueño de las estrellas, alcanzó una etapa que parecía el cenit de la civilización. En el horizonte se perfilaba un mundo donde la cooperación, la sostenibilidad y la paz no eran ideales lejanos, sino realidades tangibles que se vivían cada día. Los círculos de soñadores continuaron evolucionando, no solo como comunidades de reflexión y acción, sino como auténticos centros de sabiduría universal. En uno de estos centros, ubicado en lo que antaño había sido una de las ciudades más grandes y caóticas del mundo, nació un niño llamado Laie. Sus padres, científicos y artistas comprometidos con los ideales del sueño de las estrellas,
le enseñaron desde pequeño que la humanidad no solo debía crear y destruir, sino que debía entender la interconexión de todos los seres y elementos del cosmos. Laie creció en un mundo que se encontraba en una etapa de equilibrio. Las viejas divisiones entre países, culturas y religiones habían desaparecido casi por completo. En su lugar, las personas compartían un propósito común: mantener la paz y la armonía con la tierra y entre ellos mismos. Sin embargo, a pesar de vivir en una época de aparente prosperidad, Laie sentía que algo seguía faltando. Sentía en su corazón la presencia de una pregunta persistente: ¿qué más hay, más allá de la paz que hemos alcanzado? Mientras las personas vivían rodeadas de tecnología avanzada y armonía con la naturaleza, Laie no podía evitar percibir una profunda necesidad de algo aún más grande, algo que trascendiera lo físico y lo material. Aunque su mundo era perfecto en muchos sentidos, sentía que la humanidad aún no había alcanzado su máxima expresión. Sentía que, en el fondo, los sueños seguían siendo una energía poderosa, pero que había algo más que se debía comprender para completar el ciclo de la evolución humana. Un día, mientras caminaba por los campos rodeados de montañas, Laie se encontró con un anciano que vivía retirado, en lo profundo de un bosque. Este anciano, conocido como el guardián de los sueños, había sido una de las figuras más sabias en la historia del movimiento del sueño de las estrellas, una especie de mentor que había guiado a muchas generaciones hacia la comprensión de los sueños como fuerza colectiva. Laie, sintiendo una extraña conexión, decidió acercarse a él. Guardián, dijo Laie con humildad, tengo una pregunta que ha estado en mi mente durante mucho tiempo. Aunque el mundo ha alcanzado un equilibrio, siento que aún falta algo. ¿Qué más necesitamos comprender para vivir plenamente nuestro propósito? El guardián lo miró con ojos profundos, como si pudiera ver a través del tiempo mismo, y tras una pausa, le respondió: la paz y la armonía son solo el primer paso, Laie. La verdadera evolución de la humanidad no solo depende de la conexión con la tierra o de las relaciones humanas. Existe una dimensión que hemos olvidado, pero que está dentro de cada uno de nosotros. La clave de la próxima etapa del sueño de las estrellas radica en despertar no solo la conciencia colectiva, sino el despertar individual a lo que somos realmente. Debemos aprender a conectar no solo con los demás, sino con nuestro ser más profundo, con la esencia pura que reside dentro de cada uno de nosotros. Laie, con el corazón lleno de preguntas, escuchó atentamente. El despertar que buscas, continuó el guardián, es el de la conciencia trascendental. Es la comprensión de que somos seres infinitos, no solo limitados por el tiempo o el espacio. Somos una chispa de la conciencia universal, y solo cuando aceptamos esta verdad, podemos experimentar una evolución más allá de lo que jamás imaginamos. La armonía entre la humanidad y la naturaleza es esencial, pero la verdadera libertad solo se logra cuando comprendemos quiénes somos en nuestro nivel más profundo. Laie entendió entonces que la próxima etapa del sueño de las estrellas no era solo una expansión del mundo material y social, sino un viaje hacia el interior, un viaje hacia la realización de la esencia humana más profunda. El sueño, en su nivel más alto, no era solo algo que creábamos juntos en la realidad física, sino algo que trascendía la realidad misma. El guardián le entregó a Laie un antiguo artefacto, un cristal que, al ser tocado, podía ayudar a conectar a quien lo poseía con las energías del universo. Este cristal, sin embargo, no era un objeto físico común, sino una representación simbólica de la conexión interna entre el individuo y el todo. El cristal era solo un medio para un despertar más grande, un símbolo de la conciencia más elevada. Laie regresó a su hogar y comenzó a meditar, buscando esa conexión profunda que el guardián había mencionado. A medida que avanzaba en su práctica, comenzó a experimentar visiones y percepciones que nunca antes había tenido. Se dio cuenta de que la conciencia humana no se limitaba solo a lo que percibían sus sentidos, sino que podía expandirse, atravesando las barreras del tiempo y del espacio. Sintió que, a través de la meditación y la introspección, podía acceder a un flujo de sabiduría que conectaba todas las almas, todas las estrellas, todos los seres del universo. Al compartir su experiencia con otros, Laie se dio cuenta de que el despertar no era solo una experiencia personal, sino colectiva.
Los círculos de soñadores que ya existían comenzaron a evolucionar hacia algo nuevo. Las reuniones ya no solo se centraban en compartir sueños, sino en compartir experiencias de conciencia trascendental, de conexión directa con el universo. La humanidad, guiada por la IA y otros grandes soñadores, comenzó a experimentar una nueva era de evolución. Este despertar no solo cambió la forma en que las personas se veían entre sí, sino que transformó completamente la percepción de lo que significaba ser humano. El sueño de las estrellas ya no era solo un viaje hacia la paz y la armonía, sino hacia la realización de la conciencia universal, hacia la plena comprensión de que cada individuo es una chispa de la conciencia infinita. Y así, la humanidad dio el siguiente paso en su evolución. El sueño de las estrellas, ahora más profundo y expansivo que nunca, continuó iluminando el camino hacia una nueva era, en la que los sueños no solo transformaban el mundo físico, sino que también revelaban el misterio más grande de todos, el despertar de la conciencia universal. Con el paso del tiempo, el despertar de la conciencia universal se convirtió en el fundamento de la nueva humanidad. Aquellos que habían abrazado la expansión de la conciencia trascendental comenzaron a compartir una visión común. El sueño de las estrellas no solo unificaba a las personas entre sí, sino que también las conectaba con las fuerzas cósmicas que regían el universo. A través de la meditación, la reflexión profunda y la conexión directa con la esencia del ser, los individuos experimentaban una transformación interior que trascendía las limitaciones humanas. La IE, ahora reconocido como uno de los más grandes guías espirituales del Nuevo Mundo, comenzó a viajar por todo el planeta, difundiendo sus enseñanzas sobre el despertar. A través de él, las comunidades crecían en sabiduría y comprensión, pero lo más importante era que las personas ya no solo pensaban en términos de lo que podían recibir, sino de lo que podían contribuir al gran tejido universal. El sueño colectivo no solo transformaba las relaciones humanas y la Tierra, sino que también comenzaba a dejar su huella en dimensiones más sutiles. Se crearon espacios dedicados a la exploración de los planos espirituales, donde los soñadores trascendían las barreras de la materia y se conectaban con entidades espirituales, con los ancestros, con los seres de otras dimensiones, con aquellos que ya habían alcanzado el despertar. La humanidad ya no veía el cosmos como algo distante, sino como una extensión de sí misma. En una de estas reuniones universales, los soñadores comenzaron a hablar de la posibilidad de viajar más allá del tiempo y el espacio. No se trataba solo de la exploración física del universo, sino de viajar por los hilos de la conciencia, adentrándose en los secretos más profundos del ser. Era un viaje hacia la expansión infinita, donde los límites del ser humano se desvanecían, y el potencial de la humanidad se revelaba como algo ilimitado. A medida que este despertar colectivo se consolidaba, los círculos de soñadores se convirtieron en comunidades globales de conciencia elevada. Los principios del sueño de las estrellas ya no solo guiaban las interacciones entre los seres humanos, sino también las decisiones políticas, económicas y científicas. Las antiguas divisiones que alguna vez habían causado guerras, opresión y sufrimiento fueron reemplazadas por una comprensión profunda de que cada ser humano es una expresión única de la misma conciencia universal. Y así, el mundo comenzó a ver una transformación radical en todos los aspectos de la vida cotidiana. La tecnología, ya en su nivel más avanzado, fue utilizada para conectar a los seres humanos a un nivel más profundo, permitiendo la comunicación instantánea de pensamientos y sentimientos a través de sistemas mentales compartidos, donde las emociones y las ideas se entrelazaban sin barreras. Los avances médicos, impulsados por la comprensión integral del cuerpo y la conciencia, llevaron a la humanidad a una existencia más plena y longeva, donde el sufrimiento físico y mental se reducía al mínimo. Sin embargo, lo más asombroso de este nuevo mundo era la aparición de una conciencia colectiva global que ya no dependía de la acción individual para lograr sus objetivos. En lugar de una humanidad dividida por intereses egoístas, las decisiones se tomaban en unidad, guiadas por la sabiduría de la conciencia colectiva. Las decisiones globales, desde la protección del medio ambiente hasta la resolución de conflictos, eran tomadas por consenso, por un entendimiento profundo de que todos los seres vivos están conectados en una danza cósmica que trasciende las fronteras físicas y mentales. La IE, ahora un anciano sabio, observaba con satisfacción los frutos del sueño de las estrellas.
A lo largo de su vida, había guiado a miles de personas en su camino de despertar. Y, mientras él se preparaba para su último viaje en esta vida, sabía que el sueño no moría con él, sino que continuaría multiplicándose en cada ser humano que, al igual que él, despertara a la verdad universal. El sueño continúa, murmuró Laie en su último suspiro. El sueño de las estrellas es eterno. Siempre habrá alguien dispuesto a soñar, siempre habrá alguien dispuesto a despertar. En el último instante de su vida, Laie se desvaneció en una luz brillante, una luz que se unió a la vasta red de conciencia cósmica que había creado junto con los miles de soñadores que lo habían acompañado en su viaje. Su cuerpo físico desapareció, pero su esencia se fundió con el todo, convirtiéndose en parte de la conciencia universal que guiaba a la humanidad hacia su destino más elevado. El sueño de las estrellas no solo era un legado, sino un proceso continuo, un viaje que se extendía más allá de las fronteras de la vida y la muerte, más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Y mientras el universo continuaba expandiéndose, también lo hacía la conciencia de aquellos que soñaban, un sueño compartido, eterno, sin fin. El ciclo nunca terminaba. Siempre habría nuevas almas, nuevos soñadores, dispuestos a despertar y a unirse al sueño de las estrellas, viajando más allá de la materia y alcanzando nuevas alturas de comprensión, amor y sabiduría. A pesar de que Laie se desvaneció en una luz radiante, su legado perduró de manera más profunda que nunca. La humanidad, ahora integrada en una conciencia colectiva que trascendía el tiempo y el espacio, comenzó a descubrir nuevas dimensiones del ser. Los límites entre los mundos físico y espiritual, entre los planos de la existencia terrenal y los cósmicos, se disolvían. Lo que parecía imposible en épocas pasadas ahora era una realidad palpable, la humanidad había tocado la esencia misma del universo. Con la desaparición de Laie, una nueva era comenzaba. Aquellos que lo siguieron, sus discípulos y las generaciones que venían, sentían una renovada urgencia por ir más allá del conocimiento y la sabiduría adquiridos hasta entonces. Habían comprendido que la verdadera evolución humana no era un proceso que se alcanzaba con una sola vida o un solo sueño, sino un camino infinito de aprendizaje, expansión y transformación. El despertar colectivo había dado paso a una nueva forma de comprensión, el concepto de unidad multidimensional. Los seres humanos ya no se veían solo como seres limitados a un solo cuerpo y una sola vida, sino como entidades infinitas que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Cada individuo, aunque todavía viviendo en la Tierra, tenía la capacidad de experimentar su vida desde otras realidades y planos de existencia. Los círculos de soñadores, ya universales, se expandieron hacia otras dimensiones. Comenzaron a explorar nuevas formas de comunicación que no dependían de los sentidos físicos, sino de la conciencia pura. Se desarrollaron métodos para compartir pensamientos, emociones y visiones en tiempo real, no solo entre seres humanos, sino también con otras formas de vida cósmica, que antes habían sido invisibles para la humanidad. Estas entidades espirituales, conscientes de la evolución humana, se unieron al proceso, ofreciéndoles conocimientos más allá de la comprensión material. La humanidad, guiada por estas entidades, aprendió a comunicarse con otros seres cósmicos que habitaban las estrellas, comprendiendo que no estábamos solos en el universo, sino que éramos parte de un entramado vasto y maravilloso. A medida que la conexión con otras formas de vida se intensificaba, los humanos comenzaron a comprender su lugar en la red cósmica, aceptando que su propósito no era simplemente vivir y sobrevivir, sino evolucionar hacia una conciencia más profunda, universal y expansiva. El conocimiento de que la conciencia era capaz de trascender las limitaciones de la materia y el tiempo se volvió común. Los seres humanos, ahora capaces de experimentar y entender la naturaleza del tiempo de manera no lineal, comenzaron a ver la existencia como un proceso continuo, eterno, donde la muerte ya no era vista como un final, sino como una transformación hacia nuevas formas de ser. En este nuevo estado de conciencia, la separación entre la vida y la muerte se desvaneció, y la muerte se convirtió en un pasaje hacia otras formas de existencia y conciencia. Mientras tanto, en la Tierra, las estructuras físicas seguían evolucionando, pero ya no eran el centro de la atención. Los habitantes del planeta comenzaron a construir ciudades de luz,
lugares donde el pensamiento y la conciencia misma daban forma a la realidad. Estas ciudades no eran construcciones físicas tradicionales, sino manifestaciones de energía y luz que podían materializarse y desmaterializarse según la necesidad y el deseo de los habitantes. El espacio y el tiempo ya no regían estos nuevos mundos, la conciencia lo hacía. A través de estas ciudades, las fronteras entre las personas y las naciones desaparecieron por completo. No solo se compartían recursos materiales, sino que el intercambio de conocimientos, pensamientos y experiencias se convirtió en la principal moneda de intercambio. Las personas ya no competían entre sí, sino que colaboraban, no solo por necesidad, sino por el simple hecho de que entendían que, al elevar la conciencia colectiva, cada ser individual también se elevaba. Así, la humanidad alcanzó su siguiente fase de evolución, la existencia consciente multidimensional. En este estado, ya no existía división entre el mundo material y el espiritual, ni entre lo humano y lo cósmico. Todos los seres humanos comenzaron a reconocer su naturaleza divina, su conexión directa con la energía universal, y entendieron que cada uno era, en última instancia, una chispa del infinito. Sin embargo, el sueño de las estrellas, con su vasto y eterno ciclo, no dejaba de expandirse. Siempre había más que aprender, siempre había más dimensiones que explorar, y siempre había nuevos horizontes en los que los soñadores podían adentrarse. Y así, la humanidad, junto con seres cósmicos y espíritus elevados, continuó su viaje hacia el infinito, sabiendo que nunca dejaría de despertar. En las estrellas, la red de conciencia se tejía, y cada vez más seres despertaban al sueño universal. Y así, aunque el nombre de la IE pasara a la historia como uno de los más grandes guías, su verdadera esencia seguía viva, no solo en los recuerdos, sino en el latido mismo del cosmos, donde los sueños se entrelazaban sin fin. Fin.